A propósito de mantras como este, que es un mantra inaugural, ¿no? De incipiencia, de comienzo de todo un proceso, los sabios de la antigüedad dicen, y entre ellos el maestro Sadhguru Shivasant, que nos enseñó todas estas disciplinas, han dicho por edades que este mantra, entre otros, pero este particularmente, es un mantra de iniciación y de comienzo de un proceso. Entonces tiene mucho poder esta ofrenda triple y cuádruple, en realidad estos tres planos de la realidad y luego el plano envolvente o total de la realidad, tiene un poder muy grande como para preparar el ambiente y la atmósfera y la mente para un proceso determinado. Puede ser para una reunión de estudios, una reunión de negocios, una actividad creativa en el campo de la ciencia, la tecnología, el arte, la didáctica, la filosofía, etcétera, etcétera. Incluso en un campo de tipo recreacional también, puede servir en términos recreativos, deportivos, produce una condición atmosférica y mental para la unión y para el acuerdo, la concordancia de distintas partes, de distintos seres vivientes diversos. Entonces por eso es muy aconsejado comenzar siempre una sesión de estudio, de práctica, con este mantra. Y fíjense ustedes, se llama Vyahruti. Algunos dicen Vyaruti, eso es Vyahruti, que es la palabra que designa, ¿no?, la partícula o el mantra principal del comienzo de cada línea de mantra. Como les decía, cuando aludimos a los tres planos de la realidad, tres es tri en sánscrito, igual como casi como en castellano, en latín, tri loka, con K, loka, de ahí viene locus, locus en latín significa lugar, localidad, ¿no? Entonces esos tres niveles o planos de realidad, distintos niveles de profundidad, de densidad constitutiva, son como, dicen los maestros, los tres planos hasta los cuales alcanza la vida humana en sus distintas perspectivas, deseos, ansiedades, gustos, que incluso si uno pasa más allá de ese triloca, ya la existencia humana es superhumana, suprahumana, sobrehumana, ya es otro nivel. Eso es cuando ya se pasa a niveles transdimensionales, multidimensionales, ya salimos de la trinidad, triunidad de la tridimensionalidad, ¿no? la dimensión, la fase 3D. Entonces, y el cuarto es que como que el corona y envuelve todo esto, dice los deseos, los anhelos, las búsquedas de toda especie del género humano se agotan en este triloca, es decir, el planeta en el que vivimos, ¿no?, el planeta viviente, el ser en el que estamos, que es un ser viviente, y todo eso es donde nos alimentamos, nos nutrimos y crecemos, la atmósfera que nos permite respirar, y las comunicaciones, los contactos, y el cielo, que ya es en un nivel mucho más sutil, ¿no?, la energía que hay en ese plano. O sea, nosotros no se olviden, el primer Vyahruti alude, o sea, Buhu, que es la tierra, alude al fuego. Luego, el plano atmosférico al aire. Y finalmente, ¿no?, en el plano cósmico, respecto al cielo, ya tenemos una dimensión solar, ¿no?, de energía y de conciencia. Más allá de eso vienen unos niveles como mentales muy sutiles y espirituales. Hay otros Vyahrutis más altos, plano 4, quinto, sexto, de otras dimensiones, hay mucho más. Pero este es justamente para lograr la completitud, la planificación de la vida nuestra en este universo, en este mundo en el que estamos. Entonces es un momento de salto, podríamos decir que con el lenguaje de viejas épocas de la filosofía es un salto dialéctico, y hoy en día en el lenguaje de la ciencia, la filosofía contemporánea, de la física y de la física en particular, es un salto cuántico. Es un salto transdimensional, multidimensional, no solo de materia y energía, sino de mente, de espiritualidad. Es realmente una cosa totalmente de un orden holístico y un orden global casi incomprensible, pero que ya estamos en ese trabajo, ¿no?, todos nosotros. Entonces, Vyahruti, como les digo, es el nombre de cada una de las partículas: tierra, atmósfera
o interesfera, el plano intermedio justamente, y el cielo, ¿no? Para que sepan, porque a veces uno pregunta por qué se llama Vyaruti el mantra, ¿no? Y hay otros mantras Vyaruti, es un mantra corto, porque es solamente la denominación de cada plano o nivel. Buhu o Bur, Buhu, con B larga H, ¿no? La H se aspira en sánscrito, entonces debe sonar una cierta aspiración, no es muda, no es insonora, ¿ah? Entonces Buhu, Bhur, tierra, ¿no? La tierra viviente, la tierra sagrada, la madre tierra, y luego viene Bhuaha, Bhuar, la atmósfera, la interesfera, Bhuaha, también con BHU, y luego Svar o Svaha, que es el cielo. Atención con esto, que a veces algunas personas en algunos textos se confunde el Svar o Svah de cielo con el Svaha, porque fíjense que se dice Swaha. Entonces, Swaha son como lo equivalente. El Swas es el Swah o Svar, pero cuando se sintetiza con la H final, que la aspiración final, después se sigue el sonido Swaha, que ese sí tiene dos A largas, ese es el indicador como operacional, que indica en este momento se hace la ofrenda, cuando se dice Swaha. Desde el punto de vista puránico, mitológico y legendario, se dice que Swaha es un nombre femenino, es una energía Shakti femenina, una energía matricial, ¿no? energía materna cósmica. Y Agni es energía paterna, masculina cósmica. Entonces juntan las dos polaridades, Yang, Yin, Yin, Yang, entonces Yap, Yum, como dicen los tibetanos, y al juntarse entonces se produce la transformación y el salto. Por eso que Agni es la deidad o la divinidad del fuego, y Swaha es su divina consorte ígnea, es su esposa sagrada. Entonces, en la mitología se son masculino o femenino. Entonces, por eso es que se dice cuando, en términos de kalpa, de liturgia, de operacional, ¿no? De la práctica de los sacrificios de los fuegos, de las ofrendas de fuego, que son ceremonias muy científicas en definitiva, cuando dice Swaha uno, en términos mitológicos, Agni, el dios del fuego, se pone muy feliz, porque es el nombre de su Shakti, ¿no? De su divina energía complementaria, ¿no? Entonces es muy interesante ese detalle, y Swaha, por tanto, con las dos A's, Akaraha, las dos A suenan abiertas, largas, es Swaha. Y en cambio el otro, el Vyaruti del cielo, que designa la dimensión celestial, es Swa, Swaha, es más cortito, más compacto, Swa, Swaha, Swas, Swar. Pero el otro es Swaha, abierto. Entonces por eso uno dice Bur, tierra, Buvas, atmósfera, Swas, cielo, Swaha, y la ofrenda. Prajapataye, Irana, Mama, ¿qué es eso? ¿Y eso tiene que ver también con los 3 escalones de la pirámide? Claro, exactamente, muy bien. Perfecto, interesante. Está todo interrelacionado, ¿no? Numérica, matemática, aritmológicamente, cabalísticamente, morfológicamente, en términos de geometrías de la naturaleza y del universo, está todo perfectamente en términos plásticos, morfológicos, de imagen, de sonido, de todos los niveles. Entonces, y yo quería, justamente a propósito de eso, hacer algunas consideraciones adicionales sobre esto de los mantras, pero un poquito, si ustedes me permiten, antes de entrar en el campo mismo de lo que es un mantra, que ya los cantamos, ya los conocemos, ya percibimos sus beneficios, sus energías inherentes, y situar un poco esto en el contexto védico. Porque mantras existen en muy diversas lenguas, y el mantra es en sí misma una partícula sonora vibratoria que tiene la función de producir una transformación drástica, enérgica, en el plano mental y en el plano físico, energético, bioquímico, neurológico, inmunológico, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, los mantras que nosotros estamos cantando están revelados en lengua sánscrita. La lengua sánscrita es una lengua muy, muy sagrada, muy perfecta. De hecho, la palabra samskrutam, de la cual proviene el adjetivo, la expresión sánscrito, o lengua sánscrita, significa perfecto, significa pulido máximamente, significa cultivado, desarrollado y desplegado plenamente, sin reservas.
sin residuos, es algo que llegó a su perfecta forma, a su perfecta construcción, su perfecto diseño. Entonces, sánscrito, por tanto, es una lengua no corriente, ¿no? El nombre mismo que la designa ya es especial. Y por eso es que, en relación esto con otras lenguas sagradas de un rango muy semejante, como son el hebreo, el arameo, el árabe coránico, hay muchas lenguas sagradas, no solo en este planeta, pero el sánscrito es una lengua de carácter ultraplanetario, universal, cósmico. Entonces, según la tradición védica, el sánscrito no se circunscribe solamente a India, a Bharat, o el planeta Tierra, ¿no? En el planeta en que vivimos, sino que es una lengua de carácter metacósmico, diacósmico, absolutamente. Entonces, ¿ah? De Orión. Entre otros. Claro, porque también es de otras dimensiones del espacio celestial del mapa celeste, que es gigantesco, ¿no? Tenemos norte, sur, oeste, oriente. En el cielo son múltiples dimensiones, entidades de las más diversas, y algunas entidades son de una elevación y de una pureza y una perfección casi inconcebible, ¿no? Y que, bueno, todos estamos en el mismo plano y estamos profundamente emparentados, así que hay una genética divina, una genomática divina de la cual todos participamos. Como hermanos y como hermanas estamos todos metidos en ese contexto, ¿no? Genético espiritual. Y entonces la tradición védica, que es una tradición netamente de sabiduría y de conocimiento universal para todos los seres vivientes, fue comunicada, fue transmitida en sánscrito. Y por eso es que todos estos mantras y muchos otros que conocemos o que podremos llegar a conocer están revelados en sánscrito. ¿Y por qué decimos revelados? Porque cuando se habla de Vedas, la palabra Veda significa ciencia, conocimiento, y por excelencia. Aquí diríamos, como usando la típica expresión francesa, técnica, así que se llama, este es conocimiento o ciencia par excellence, por excelencia. No es cualquier ciencia, no es cualquier conocimiento, hay muchos tipos de conocimiento de distintos rangos y niveles. Este es un conocimiento con mayúscula, una ciencia con mayúscula, emparentada con otras formas de conocimiento, otros niveles epistemológicos, pero este es de un nivel, de un rango mucho más abarcante y más unificador. Entonces realmente esa ciencia, que son los Vedas, se reveló inicialmente de un modo unitario. Era un saber asociado al ser, a la esencia del ser supremo y absoluto. Entonces llega un momento, esto es un tema de tipo metafísico, cosmológico, denso, complejo, pero para rápidamente hacer una cierta aproximación explicativa, ese Veda se convierte en tres. ¿Ah? De lo uno viene el tres. Esto los pitagóricos, los megáricos antiguos en Grecia explicaron muy bien esto también. Entonces se convierte en tres. Entonces el Veda, que es uno, se convierte como pura sabiduría y conocimiento divino, se convierte en tres y luego se convierte en cuatro. 4 es un número muy significativo como de concreción, de plasmación, de materialización. Entonces de niveles muy sutiles de la realidad, ultra finos, hiperfinos, se desciende progresivamente en escalas pero infinitesimales, cientos de miles de millones de escalas energéticas, hasta los niveles más densos y más materializados, más condensados, más sólidos. Y entonces se convierte en 4 Vedas, pero esos 4 Vedas son una unidad siempre. Y entonces un gran rishi, un gran sabio, que dicen que es una encarnación de la divinidad, ¿no? Muy poderoso, que es Vyasadeva, que se le considera como el compilador de los Vedas, el que revela toda esta tradición, así como en viejas épocas también la tradición bíblica, ¿no? De la Torá, del Tanaj, también transmite los grandes profetas antiguos, van también transmitiendo la enseñanza que les fue revelada por Dios y que después se convierte en un texto escrito. En este caso exactamente lo mismo, porque el Veda original es vibración pura, puro sonido. Y ese sonido, atención, no es un sonido meramente físico-acústico, porque lo que sabemos del sonido es esencialmente a través de la física, también en el campo de la medicina, la biología, en muchas otras áreas, pero desde el punto de vista físico estricto, el sonido es un cierto tipo de vibración, un cierto tipo de fenómeno que estudia muy detenidamente la física acústica. Y entonces allí se ve que son patrones de ondas, ciertas longitudes de onda, frecuencias, etcétera, ciertos patrones vibratorios de un cierto universo material. Y entonces un conjunto de ondas
sonoras, acústicas, se transmiten, se propagan por un cierto medio que empieza a vibrar con la frecuencia y con la oscilación característica del patrón de ondas, ¿no? Del tren de ondas, como se llama, y ese puede ser audible, escuchable por nuestros oídos, ¿no? En sentido no, y por nuestra corteza auditiva. Pero ocurre que el sonido, en el sentido clásico, metafísico, cosmológico, védico, es mucho más que sonido audible. De hecho, el sonido original es totalmente inaudible, totalmente, no se puede escuchar. Es como, recuerden cuando Elena Petrovna Blavatsky, H.P. Blavatsky, decía realmente en el famoso libro ese La voz del silencio. Hay una versión francesa también que se llama La voix du silence. La voz del silencio, la voz silenciosa o el silencio que habla. Se fijan que es una denominación paradójica porque está afirmando algo contradictorio. Sí. Un sonido no puede ser silencioso porque está sonando, o un silencio no puede ser sonoro porque el silencio no es sonoro, es insonoro. Sin embargo, aquí coexisten esas dos dimensiones, esos dos atributos, esas dos propiedades, porque designan algo que es trascendental al sonido ordinario y común y corriente. Entonces, cuando se dice que los Vedas son vibración pura, no solo es vibración sonora, naturalmente en el sentido físico, pero desde el punto de vista clásico es sonido pleno. Ese es el sonido real y verdadero, el sonido trascendental, ultra metafísico, ontológico, que no se puede oír, por lo menos con los oídos físicos, e incluso ni siquiera con los oídos de otras entidades muy desarrolladas, de pero este planeta o de otros que tienen oído muy bueno. Pero sentir sí. Claro que sí, se puede sentir a nivel muy interno, por supuesto. Entonces es eso, porque ese sonido es el sonido constitutivo, constructivo, inherente a todas las formas existentes. Todo en el fondo, así como se dice, todo es vibración. Sí. ¿Se acuerda del principio equivaliónico? Sí. Todo es vibración, todo está vibrando. Se está hablando de esta vibración precisamente, en ese nivel, porque no todo es puramente sonoro en sentido humano, ¿no? Porque hay cosas que no, de las que se están produciendo. Yo no siento el sonido de las piedras, pero las piedras tienen un sonido. Los árboles tienen un sonido, las plantas, ellos también hablan, ¿no? Ellos también emiten una sonoridad, pero esas no son totalmente sensibles al oído común y corriente. Hay otras cosas de niveles mucho más elevados y trascendentales que pueden ser, que son sonidos, pero sonido en estos términos. Entonces, en sánscrito, que es una lengua perfecta, que es una lengua impecable, de una arquitectura absolutamente notable, ¿no? Sin error, ¿no? Tiene muchas acepciones en los koshas, en los diccionarios clásicos, y entonces sonido, me acuerdo que alguna vez esto lo hablamos con el maestro Basant, una forma de decir sonido en sánscrito es svana, svanaha, y él se reía porque decía, svana es una palabra muy parecida a sonido, sonus, soni, sonido, svana, svana, con S, svan. Pero hay otra forma que es dvana, también es sonido. Todos esos se refieren a sonidos en el nivel antropológico, en el nivel de la física ordinaria, ¿no? De la maravillosa ciencia, pero también de estos niveles, de estos planos más simples, más sencillos. Pero hay otras formas de designar el sonido, la vibración sonora y de la música cósmica, que son otras palabras, y entonces una de ellas es Nada Brahma. Brahma significa Dios, divinidad, superconciencia, inteligencia absoluta. Es como realmente un término extraordinario. Eso es la raíz Brih o Bruh. En sánscrito significa algo que se expande sin límites, que está expandido por todos lados, que está en cada cosa, pero es inherente a todo lo que se pueda concebir. No hay ninguna cosa en donde no esté Brahma. Es como, recuerden teológicamente, la divinidad, la deidad o el Dios omnipresente, omnipenetrante, está en todas partes, todos lados, esa energía. Y nada, no es nada como la palabra nada, ¿no? De nulidad, ¿no? Entonces es nada con la A primera larga, entonces nada. Suena más así que nada, ¿eh? Y eso significa sonido cósmico, metafísico, trascendental. O ese sí que es el nombre de ese sonido que construye, del cual proviene todo. Recuerden en el Evangelio según San Juan, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Verbum, en latín, verbum verbi, o logos, en griego.
logos, que es una palabra profunda, preciosa, que significa no solo sonido, sino vibración constructiva, creativa, inteligencia creativa suprema. Es impresionante, sensibilidad profunda, conciencia total. Entonces, en el principio era el verbo era Dios, justamente están en ese nivel, ese es el Nada Brahma. Otro término que en sánscrito se usa para eso es Shabda. Shabda es ese sonido cósmico original del cual provienen todas las cosas. ¿Cómo influye ese sonido en nosotros? Nos constituye, o sea, se atraviesa todas nuestras células, nuestras moléculas, nuestros átomos, nuestros núcleos, nuestros quarks, atraviesa todos los planos de nuestro ser, todos. Cuando hacemos el mantra, entonces se produce una resonancia, un efecto de resonancia. Nosotros permitimos, como mediante los mantras se dice, como que se actualice, es una palabra que es muy aristotélica, ¿no? Que es muy interesante, que algo se convierte en acto. Algo que está en potencia. Yo, por ejemplo, Aristóteles, el gran filósofo griego, decía, si yo estoy sentado, eso es un hecho, pero estoy en potencia de pararme. ¿Por qué estoy en potencia de pararme? Porque puedo llegar a pararme si me paro, pero puedo llegar a pararme, y cuando yo me pongo de pie y me paro de esta silla, me levanto, se actualiza, se hace un acto la energía potencial que tengo para poder pararme. De hecho, necesito hacer una fuerza muscular, musculoesquelética, hay órdenes cerebrales, etcétera, etcétera, y entonces cambio de posición, y ahora mi postura no es sedente, sentado, sino que ahora estático, parado. Entonces paso de la potencia, de la posibilidad, al acto, a la actualidad. Entonces eso es lo interesante, que justamente mediante los mantras se actualiza, se activa, se produce una cosa, se activa aquello que estaba potencial. Porque somos pura vibración, entonces las vibraciones están con nosotros, queramos o no. En este momento están vibrando no solo las moléculas de las sustancias químicas de nuestro cuerpo, del parénquima hepático, renal, todo está funcionando, y además eso en el plano físico denso. Imagínense en planos emocionales, afectivos, sentimentales, intelectuales. Son muchos niveles y planos de nuestros diversos cuerpos. ¿Y cómo afectan? Claro, y todos son cuerpos concéntricos, ¿no? Están todos como actuando en conjunto. Mientras más armonizados, mejor, porque bueno, no están tan armonizados, ahí vienen las famosas patologías, que es otro tema también que después en algún momento gustaría tratar, del tema biomédico, terapéutico, psicoterapéutico relacionado con los mantras. Pero si se dan cuenta, el hecho que entonces que la sagrada ciencia védica es vibración pura, y todo esto viene desde el origen, el verbo, el logos, el Hiranyagarbha Shabda, el Shabda, el Nada Brahma, todo ese sonido es comunicado y transmitido, y cuando ya se empieza a materializar se convierte, eso es sánscrito. Pero los maestros dicen que, y en la tradición védica se dice, hay unas energías originarias, primigenias, arquetípicas, que son sonoras, son musicales, son vibratorias, pero son proto-sánscritas o pre-sánscritas. Y entonces el maestro decía, todas estas palabras que hemos usado en los mantras son sánscritos, excepto una cierta que usamos mucho, y que es el mantra de los mantras, el mantra mantrorum. Es justamente la raíz y origen y fin de todos los mantras, Om. Ese mantra no es sánscrito. Entonces preguntaba al maestro, ¿y entonces qué es? Se reía él enigmáticamente, pero no es sánscrito. Ignacio. A propósito, ¿quiénes crearon los mantras? ¿Algún grupo maestro? ¿Una escuela de maestros? Buena pregunta. Claro, ahí justamente. Es muy interesante esa pregunta, y justamente voy a eso. La tradición védica, la ciencia, apareció así. Parece que es increado, o sea, es eterno, es totalmente anahadi. Pero llegó entonces pero es revelado en algún momento. Llegó a las cúspides. Claro, es manifestado. Pero lo que se dice sobre la ciencia védica es muy interesante, porque, y a propósito de los mantras, los Vedas, la ciencia védica, esto es aplicable también para la Sagrada Biblia, para el Tanaj, ¿no? El Tanaj, el Nuevo Testamento, para el Corán Karim, para el Sagrado Corán, etcétera, etcétera, para los libros de Chilam Balam, para los libros sagrados, incluso algunos que se han perdido probablemente, porque muchos han sido los profetas y las profetas que ha habido por edades, por
siglos estelares, me gusta esa expresión de Neruda, siglos estelares, edades ciegas. Qué lindas son esas expresiones de Neruda, ¿no? Edades ciegas, siglos estelares, son tiempos inconcebibles, y entonces la divinidad ha ido transmitiendo, comunicando, y han ido evolucionando y transformándose en millones de seres de los más diversos, y entonces durante todo ese tiempo ha habido profetas diversos, distintos misioneros, mensajeros, y han ido creciendo y subiendo en distintos... Claro, fundamentalmente oral, porque fíjense, oral tiene que ver con la oratio, con lo oral es la voz, es el sonido, nuevamente el sonido, el tema del sonido. Y entonces, esto contrario a ciertas teorías modernas filosóficas muy interesantes, pero un poquito heréticas, digamos, desde mi punto de vista. No quiero ponerme en un plano como, digamos, herética, no, ahí sí. No, en ese plano acá. Estamos siendo escaneados, grabados y todo eso. No, y entonces fíjate, claro, me refería al terreno heresiárquico, herético, como salirse ni ponerse como santurrón, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, lo interesante es que estas dimensiones, ¿no? Estas consideraciones acerca de que el sonido y la vibración es lo originario, ciertas escuelas, a esa me refiero con la escuela un poco herética, pero son interesantes, muy teóricas, dicen que el sonido no es lo primario, que lo primario es lo gráfico y la escritura. Son teorías muy lindas, pero hay que revertir e invertir eso, y justamente como esas teorías tienen que ver con un tópico muy interesante, que es el de la deconstrucción. La deconstrucción tiene que ser deconstruida también, ¿no? Ese es un tema complejo filosófico que podemos abordar en otro momento, pero me refiero que cuando se habla de que el sonido está en lo original, precisamente la tradición oral en el plano de la historia humana, en el campo de la historia humana, parece ser siempre lo primario. Fíjense, mamá y papá, las abuelitas y los abuelitos, maternos y paternos, etcétera, etcétera, transmiten muchos conocimientos de las épocas inmemoriales con la voz. Le van enseñando a sus niños, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas. El tema de que te cuenten un cuento, ¿no? Esto de los cuentos, de los relatos, es algo tan arcaico, tan hermoso, tan bello. Los cuentos de niños, los cuentos infantiles, el folclore, son una ciencia tan antigua como estas ciencias están vinculadas. Y entonces por eso tenemos una cautividad con que nos cuenten una historia, una leyenda, cualquiera que ella sea, y somos muy susceptibles, ¿no? Y sensibles a que se nos cuente algo así, y a veces si hay un fuego o una fogata de añadidura, es una cosa ancestral, es como la chimenea, el fuego del camping, todo eso, el fuego de la cocina, todo fuego sagrado, el fuego del templo, y que nos estén relatando un cuento, una historia, cosa. Fíjense, como dicen los maestros, tenemos 2 orejas, 2 oídos y una boca solamente. Entonces parece que justamente la cosa auditiva, la capacidad de oír o de escuchar sonido es tan grande. Piensen que los ojos, que son brillantes, notables y maravillosos, los ojos se cierran normalmente porque tienen párpados, y cuando dormimos uno, salvo algunas excepciones, conozco unos compañeros de colegio que duerme con los ojos abiertos, uno cierra los ojos, claro, un pillastrín, cierra los párpados, y entonces como se desconecta de la visión del mundo de la realidad, pero los oídos no. Los oídos están siempre abiertos, están siempre encendidos, ¿no? Para el sonido, para la vibración. Entonces las viejas culturas, todas, las más avanzadas de la historia universal y las más primitivas y sencillas, siempre han sido comunicación de conocimiento sonoro, por la voz, por vía oral. Y entonces los Vedas son transmitidos de ese modo, desde el origen, y uno de los modos de transmisión de esta ciencia desde los planos superiores es a través de vibraciones sonoras, que son los mantras, y transmitidos a ciertos seres, vamos a hablar en el plano humano, en la historia humana, a ciertos seres humanos excepcionales, super gifted, seres super dotados, seres muy avanzados, hombres y mujeres que sirvieron como receptores para esta comunicación del saber que viene de dimensiones más elevadas y que viene a través del maestro, de la voz del maestro, de la comunicación fonética, sonora del maestro, y a través del sonido interior, del corazón, de la vibración inherente de todos nosotros. Entonces, escuchamos el sonido de nuestro corazón, por una parte, pero también simultáneamente el sonido de la voz
del maestro que también viene de su corazón. Entonces todo eso es audición, esa es una doble forma de audición y de escuchar. Y entonces estos sabios, que son los que recibieron los mantras, y eso es lo que configuró finalmente los libros védicos, ¿no? La tradición védica, que como durante muchos siglos fue todo oral, todo de labios a oídos, de maestro a discípulo, todo el tema. Hasta que llega un momento que parece que por la estructura misma de la realidad, de la historia cósmica, se producen algunos como desajustes, algunos imbalances, algunas leves desarmonías misteriosas en el universo. Por alguna razón ocurren, deben ser parte del plan de la construcción más cósmica. Se empieza a producir un debilitamiento de la memoria, por ejemplo, en el ser humano, en el ser viviente. Cuando la memoria se pone frágil y da manos débil, te pueden decir algo con nítida claridad, con extrema claridad y definición fonética, y tú retienes, pero se olvida. La memoria es frágil, se dice muchas veces, y entonces dice, uy, no me acuerdo bien todo exactamente cómo es el mantra, el cuento que me contaste, el chiste que me contaste. Entonces se pierde el orden a veces y se olvidan a veces fragmentos importantes, es que no se olvida todo. En viejas épocas, incluso épocas no tan antiguas, en Grecia, en Egipto, en Japón, en China, muchos, en Escandinavia, muchos poetas, muchos sabios, recitaban, cantaban historias, contaban historias verbalmente, y sus discípulos y devotos aprendían de memoria. En Grecia dice que se sabían la Ilíada y la Odisea de memoria. Entre los mayas también se aprendían leyendas completas, todas de memoria. En China, en Japón, en Corea, en todas las partes de la tierra, y naturalmente entre los incas, entre los mapuches, los Shelklan, Kawashkar, todo lleno de leyendas y cosas que transmitían de labio a oído, cuentacuentos, maestros, maestras, y los discípulos, los alumnos, las alumnas, los devotos, las devotas, aprendían de memoria y después reproducían exactamente. Pero cuando llegó un momento que se empezaron a perder mantras, se empezaron a distorsionar. Si el mantra se distorsiona, ya no produce los efectos deseables, los efectos que fueron revelados originalmente, para lo cual está concebido. Entonces, si yo canto un mantra para mejorar la salud de mi sistema renal, y lo estoy cantando no muy bien, mi sistema renal no se va a mejorar también, no digamos que se va a empeorar, pero no va a funcionar bien, no me va a servir. Entonces, si quiero también para tener más prosperidad material y todo eso, no va a funcionar mucho, no va a dar muy buenos resultados. Entonces los sabios, y ahí vienen grandes leyendas y mitologías, dicen, crearon la escritura, revelaron la escritura, tanto la pictográfica de imágenes, todo eso, como la de sonidos, ¿no? Los alfabetos fonéticos, y revelaron una escritura para tener un registro de esto. Entonces ya se tenía seguridad de que yo anoto el Vyaruti y ya no se me olvida, y entonces lo leo. Pero eso es una fase tardía de la humanidad. Durante siglos de siglos todo esto fue sin texto escrito, y en esa época parece que nadie leía. Pero ni el soporte clásico ahí, que me gusta a mí, ni soportes electrónicos o plasmáticos. Pero ahí también va la intención, ¿no? El deseo. Dices tú, al leer o al recitar. Al recitar. Sí, naturalmente, pero igual te puedes olvidar. Tú puedes incluso encontrar que es muy poderoso el mantra, es muy hermoso, te llega mucho, y de repente, ¿cómo era? Esto es primero, después. ¿Cuántas veces uno lee un pasaje, un salmo de la Biblia, un pasaje del Bhagavad Gita, un pasaje de la Ilíada, un soneto de Shakespeare, un fragmento, un texto de Cervantes, lo que sea, un poema de la Gabriela o un poema de Pablo Neruda? Y entonces te dije, uy, ahora se me olvidó una partecita, y eso desde el punto de vista mántrico es importante, es decisivo, determinante, porque el mantra tiene que pronunciarse totalmente de una forma precisa, perfecta, y no cambiar los términos, ni alterar, ni modificar eso, es un orden perfecto. El mantra es una estructura perfecta, y en los Vedas están todos hechos de mantras, absolutamente hechos de mantras. Y entonces durante mucho tiempo fueron revelados por otros maestros, por seres más elevados, a los rishis. Ese es el nombre que tienen estos hombres y mujeres que recibieron los mantras. Que tú me preguntabas, Ignacio, ¿quién recibía estos mantras? ¿Por dónde llegan estos mantras? Son revelados como si fuera a través de nosotros. Pero tenemos que estar en un estado muy especial, en una condición muy sutil de autoconocimiento. Tenemos que hacer muchos svadhyaya, tenemos que hacer un trabajo de crecimiento interior muy grande, porque no estamos completamente armonizados, y al no estar armonizados, entonces
si, es como se dice, si la divinidad o la musa, como es el antiguo, sopla a través de ti como si nosotros fuéramos una caña o fuéramos una flauta, no suena bien. Entonces, como si no estuviera bien, digámoslo así, calibrada, ¿no? O construida la flauta o el instrumento de viento, el viento pasa a través, pero no se producen los sonidos con los tonos ideales. Entonces, cuando ya estamos bien sintonizados, ahí podemos recibir, y porque se dice que los personajes que revelaron estos mantras, los que sirvieron de vehículo de comunicación o de transmisión de los mantras, son Drashtarajas. En sánscrito la palabra Drashtaraha significa que estos hombres y estas mujeres recibieron la enseñanza desde dentro de sí mismos y a la vez de los labios de su maestro sin ninguna intervención perturbadora. Es como decir ahora, canalizaron. Exacto. Canalizaron sin ninguna obstrucción. Porque si yo pongo una emoción, un sentimiento, una idea intelectual, una cosa, no, nada que vivir, esto no es así, esto debe ser de otra manera, perturbo lo que se me está diciendo. Entonces tengo que poder escuchar, como cuando se hace la labor de dolmetsch y de traducción. Está hablando un personaje y yo estoy traduciendo a otro, tengo que ir traduciendo lo más fielmente posible. ¿Por qué? Porque de lo contrario las personas no van a entender lo que exactamente está diciendo el conferencista, ¿no? Entonces me acuerdo, siempre cito ese refrán, ese pronombre italiano que dice traduttore, traditore, traductor, traidor. Porque el traductor hace un gran esfuerzo. Yo muchas veces trataba de traducir y todo eso. Hay que hacer un gran esfuerzo para traducir lo más fidedignamente, lo más fielmente posible. Claro. Pero la transición de una cierta lengua a otra es un universo, ¿no? Y si hay que traducir prosa, es que usar más fácil. Pero prosa filosófica, prosa literaria, poesía, textos religiosos, poéticos, mantras, ¡oh! Y entonces por eso que los maestros dicen el mantra no se debe traducir. ¿En qué sentido? Que no se debe traducir y cantar traducido. No, porque ahí el mantra ya no es el mantra. Claro. Por muy buen esfuerzo que haga de traducirlo. Pero se puede conocer el significado. Pero se puede conocer el significado. Entonces puedo traducirlo para saber qué estoy diciendo. Porque no digo, estoy repitiendo, ¿qué es lo que estaré diciendo? Me imagino que algo bueno, siento que algo positivo, pero ¿qué es exactamente? La mente te presenta esa interrogante, esa duda perfecta, razonablemente. Entonces, es bueno saber también, y se puede, no hay ningún problema de traducir los mantras con el objeto de saber el significado exacto de las líneas, de los versos, de los shlokas, claro, de las estancias de los mantras, pero no se debe cantar traducido. Eso sí que no, el mantra no, una canción sí, pero el mantra, que es también un poco canto y música, ese no. Tú vas a decir algo, no me pareció, ¿no? Sí, la Biblia está mal ¿Traducida? ¿Traducida? Claro. ¿Está mal traducida? Parece ser que hay algunas interpolaciones, algunos pasajes. Claro. Me dieron un ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, tomaban como medida el tiempo un año. Pero el año podía decir horas, semanas, meses. Sí. Igual que siempre se le ha dicho que los egipcios decían, o sea, comunicaban el conocimiento de labio a oído. Entonces... oralmente, claro. Sí. Ahí viene lo que nos está enseñando usted. Sí. Es muy probable, Noemí, que haya pasado eso en la historia, que la transmisión oral, muy pura, si fue recibida sin suficiente preparación o cualificación, debe haber sufrido algunas alteraciones. Eso en filología, que en la ciencia de todas estas cosas, dice, se producen interpolaciones, deturpaciones, una cierta distorsión a veces no es deliberada y metódica, no es con mala onda, con mala fe, ¿no? Pero otras veces sí lo es. Hay veces que hay una distorsión deliberada con el objeto de formar un conocimiento, alterarlo,
con el objeto de engañar. A veces pasa eso, desgraciadamente ha pasado en la historia de la humanidad. No me atrevería a decir que tanto ha sido con tal o cual escritura, pero es muy probable que en algunos pasajes de las escrituras de diversos, de la Biblia entre ellos, por eso hay tanto debate y discusión sobre el verdadero significado. Y por eso que la Iglesia Católica dice que hay mucha confusión. Se ha producido cierta confusión, distintas interpretaescritas. Claro. Carlito, disculpa, entremos, porque está muy fresco ya. ¿Cómo que? Sí, por favor, Jimena. La Biblia fue escrita 70 años después que murió Jesucristo. En cuanto al Nuevo Testamento, exacto. Claro. Sí. Entonces, tiene que haber muchas versiones. Sí. Y del Viejo Testamento también. Sí. Había 1000 años que había muerto Abraham y escriben de Abraham. Exacto, claro. Entonces allí está todo distorsionado. Aun cuando la intención no haya sido esa, se pueden haber producido y se puede con un estudio sistemático notar que hay unas irregularidades, hay unas contradicciones, hay unas cosas un poco inexactas. Ahora en la tradición védica se dice que como estos eran no tanto relatos, ¿no? Como relatos, por decir, de la creación, relatos de cómo se desplaza el pueblo de Israel de un lugar a otro, cómo se encuentra con los egipcios, los cananeos, etc. Los mantras son una cosa como muy súper objetiva, ¿no? Es como dictar un conjunto de poemas o de fórmulas, ¿no? Y entonces si son como fórmulas, al modo de fórmula, hay menos probabilidad de que se produzca errores o interpolaciones. Entonces, y se garantiza, se asegura, según la tradición védica, que esto, como fue transmitido a seres de condición muy excepcional, también ocurrió con los Nevi'im, con los profetas de Israel, también ocurrió con otros seres de la antigüedad, pero no todos tenían el mismo rango, ¿no? El mismo grado de pureza moral, emocional, intelectual. Entonces muchos deben haber voluntaria o involuntariamente producido errores, y esos textos han sido transmitidos a la posteridad y han producido cierta equivocación y multiplicidad de interpretaciones. En diferentes idiomas, justamente por el tema de la traducción, que es transvasijar, ¿no? De una lengua a otra, que es todo un tema complejo. Pero en cuanto a los mantras, como siempre se dijo que se debían conservar en la misma lengua, y aunque tú no entendieras nada, debías pronunciarlos en esa lengua, y se enseñaban las formas de cantarlo adecuadamente, de labios a oídos, de maestro a discípulo, por siglos de siglos. Y entonces no podemos entrar en este detalle técnico, pero lo menciono de paso. Hay unas técnicas védicas, ciertas técnicas de recitación, de canto de los mantras, y que los maestros han enseñado a los discípulos. Son técnicas didácticas especiales que tienen por objeto asegurar, garantizar en la medida de lo posible que el mantra no se altere nunca, aunque uno tenga dificultades articulatorias, aunque uno se le enrede un poco la lengua, incluso aunque también en algún momento pudieron estar olvidando un cierto pasaje, hay unas técnicas de recitación y de canto que permiten asegurar la memorización y el atesoramiento del mantra, pero sin falla alguna. Y entonces esas son técnicas de repetición. El maestro nos enseñaba incluso en la parte alta del valle y en la India, que una de las más sencillas es que el maestro dice una parte del mantra y los alumnos y alumnas deben decirlo 3 veces. Ese es el modo de estudiar en los sadgurukulas, ¿no? Que estudian los niñitos y las niñitas desde chiquititos. Para eso uno tiene que empezar eso a corta edad. Pero si no es el caso, a edad avanzada también se puede hacer. Y si uno está funcionando relativamente bien y tiene una buena intención, entonces es muy fácil hacerlo. Porque si escuchamos, repetimos. Entonces si se dice, por ejemplo, el mantra el mantra de Agnihotra, que todos conocemos, el de la tarde, entonces uno dice Agnaye, Agnaye, cantan todos, Agnaye, Agnaye, 3 veces. Después Swaha, 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 Swaha. Entonces, y se puede hacer con cántico, con música, con todo eso, y eso va permitiendo que vaya quedando grabado con más facilidad, porque lo pronuncias, lo escuchas del otro o de la otra, lo escuchas de ti mismo. En fin, y hay otras técnicas más complejas, naturalmente, en donde uno recita al revés y al derecho. Se requiere una memoria y una capacidad de concentración terrible, porque es peor que un trabalenguas,
porque te van enseñando, repite este primero, este segundo, este se repite 2, este 3, este 4, este 5, este 7, este menos 2, este menos 1, y esto es un juego hasta matemático. Hay que tener una cabeza, por eso es que cuando los niños empiezan a trabajar eso a corta edad, dice que desarrollan la inteligencia de una manera extraordinaria. O sea, un niño de inteligencia media o una niña de inteligencia media se pueden convertir en superdotados perfectamente, o sea, expandir su capacidad intelectual potencial mediante estas prácticas y estas técnicas. Primero porque se trata de un sonido que no es un sonido cualquiera, es el sonido de los mantras, que es un sonido que está diseñado y revelado, construido para producir cambios y transformaciones purificadoras, sanadoras, muy grandes. Entonces un mantra tiene, la palabra mantra en sánscrito se descompone en man y tra. Esa es la definición técnica, mananat, trayate, iti mantraha. Esa es la definición, una definición de mantra. Mantra se construye con man más tra. Man en sánscrito significa mente o ser dotado de mente. Fíjense, man en inglés, ¿no? Claro. Woman, man, la raíz man está en el ser humano, ¿no? Somos seres mentales, la mente es muy poderosa en todos nosotros los seres humanos. Entonces eso es mente en un sentido amplio, ¿no? Es como la cosa intelectiva, emocional, sentimental, mente, un concepto muy amplio en términos de psicología védica. Entonces man y tra. Man es mente. Tra significa dos cosas. El verbo trayate, trana, trata, significa primero proteger intensamente, amparar, blindar, cuidar a la mente y a la persona que canta el mantra. Y el otro significado es liberar, emancipar. ¿Liberar de qué? ¿Emancipar de qué? De los condicionamientos de la mente cuando la mente está turbulenta y alterada. Porque la mente es poderosísima. Y dice la Escritura Sagrada, puede ser el mejor aliado, el mejor amigo en nuestra vida o amiga, pero también puede ser el peor de los aliados, el peor enemigo. Porque la mente es la que te sabotea, de repente te mete cuco, te asusta, te hace dudar, te mete en el mar de dudas y de incertidumbre. Oh, ¿cómo es esto? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Me están engañando? ¿No? Fake news. ¿Quién me dice la verdad? Y no me están abusando mentalmente, ¿entiendes? Es muy terrible. Pero si la mente está quieta, armonizada, purificada, es un camarada, una camarada, pero que vamos a cualquier guerra con la mente. Y vamos derecho para las alturas, para los niveles más altos. Entonces, purifica la mente y permite la emancipación o la liberación de los condicionamientos y protege siempre al que canta, al que produce. Entonces esa palabra mantra, esa partícula que es el mantra, que son diversas vibraciones, muchas están diseñadas para proteger muy intensamente. Liberan también, pero son como para protección. Y esos son como, yo les digo que en una oportunidad yo estaba en una situación, nunca me han asaltado en ninguna parte del planeta, pero en una parte estaba con una presencia un poco amenazante, hoy en día es muy común eso, que uno corre esos riesgos, y sentí una vibra pesada de una cierta persona, o unos ciertos personajes, y entonces yo sentí eso, inmediatamente internamente canté un cierto mantra que es extremadamente protector, para proteger, con mucha conciencia, mucha claridad, es cortito por fortuna, no es largo, y lo pronuncié rápidamente y se van a dar cuenta que inmediatamente los personajes noté como que cambiaron. Hola papi, hola maestro, hola que me dijeron como, hola papito, papá tío, eran unos gallos menos jóvenes y me trataron con cariño y los noté que cambió su semblante, su visión. Y yo estoy casi seguro, no tengo certeza absoluta, pero estoy grandemente seguro, altamente seguro, que fue cuando yo canté ese mantra que cambió, porque yo inmediatamente sentí que no solo cambió la faz, la expresión de ellos, cambió la vibra. Yo ya no sentí lo mismo que sentí al principio. Y en otra oportunidad, otro mantra que son Shipra Mantrani, que son muy potentes, cierta sensación un poco desagradable como le puede producir a alguien que o te sube la presión o te baja, o empezáis a escuchar medio mal, o empezar a ver mal, y ya en ciertos momentos se puede pasarle algo a alguna persona. Díjese un mantra específico de todo eso y se acabó el tiro. Que fue una oportunidad, incluso donde yo no estaba en un supermercado
y en el supermercado, eso me pasó en una oportunidad, pero en 2 veces me pasó en el supermercado, pero les describo cuál era la sensación ingrata. Estoy en un supermercado, iba a comprar queso, unas cosas, qué sé yo, y de repente empiezo a sentir como un tiritón en las piernas mías, como en las pantorrillas, y me empiezan como a temblar un poco la pierna. Eso no me pasa nunca, pero sentí, ¿qué me pasa? ¿Por qué me están temblando las piernas? Entonces yo, que soy un poco hipocondríaco, medio paranoico con esas cosas, dije, hipertensión arterial o hipotensión, me está fallando el bombeo cardíaco, algo está pasando, la presión, ¿no? Pensé, y me estaban tiritando como las piernas, y viene raro. Y de pronto, cuando es una cosa muy rápida, siento que las niñas mimes, los niños que estaban atendiendo en el supermercado del queso, ¡Dios mío, está temblando! Está temblando, decía, Dios mío, ¿tú sentiste el temblor? Sí, hoy Virgen Santísima. Y andaban todos corriendo porque era un temblor fuerte, pero yo sentí levemente el temblor y me temblaron las piernas. Yo pensé que era la presión, compadre. Y dije, algo me está pasando. Y me alivié inmediatamente. Tanto me alivié que dije, qué bueno que sea un temblor. ¿Se fijan en la cosa mental, ¿no? La perspectiva? Sí. Me pareció como que rico que era un temblor y no era un problema mío, de salud. Y en otra oportunidad sentí también ese mismo temblorcillo, y a esa vez no era aparentemente un temblor. Dije un cierto mantra interno y ¡pum!, se acabó el tiro. Pero se acabó ipso facto, o sea, una cosa, pero es como un balazo. Eso sí se pronuncia con claridad, con conciencia, con la actitud correcta, todo eso. O sea, de que dan resultado, dan resultado. El maestro decía, tiene el efecto como que un efecto tan drástico como as a bullet, como una bala, ¿no? Se dispara, y el estampido y todo eso, y se impacta en algo, pensemos en una pared, y da bote en una pared, y produce un efecto mecánico, ¿no? Y rompe, erosiona el material donde percute la bala. El mantra es igual, así, inmediato y preciso. Entonces, por eso debe ser mantenido, preservado en la lengua original, y ha sido revelado por seres tan cualificados que podemos tener la seguridad. El maestro decía, este mantra, con todas esas técnicas que aseguran que se recite siempre igual, tenemos la seguridad que así se recitaba incluso hasta en épocas de la Atlántida. O sea, en otros continentes, en otros mundos, en épocas muy ancestrales, el mismo mantra. Exactamente el mismo, porque fue revelado del mismo modo para todo el género humano, para todos los seres vivientes, no solo para una época. Entonces tiene que tener una validez perpetua, perdurable, permanente. Entonces es muy importante garantizar, asegurar que los mantras se pronuncien correctamente, y que recibirlos ahora muchas veces no es por oralmente, sino por escrito, ¿no? Sí. Que la persona se le dicen, aquí está el mantra, te lo pasan fotocopiado, tipeado, te lo mandan escrito por el computador, o lo recubres en un website, ¿no? En un sitio de internet, y por escrito, a veces también con el sonido, naturalmente, porque mantra no existe mantra sin sonido, porque son tan hechos, tan diseñados, son sonido original, pero también escrito, por la escritura. Entonces a veces hay que tratar de aprenderlo básicamente en la vibración sonora. Como cuando uno está estudiando una lengua, la parte fonética es muy crucial, muy fundamental, sí. Y es necesario entonces aprender a pronunciar bien. Sí. Vamos. Se está con frío cada vez. Muy bien. Bueno, entonces estaba comentándote que el mantra Om, Aum, ¿no? Es, como lo mencioné ayer, el mantra de todos los mantras, la raíz, la semilla original, el principio y fin de todo mantra, de toda vibración sonora. Y entonces no existe ningún mantra si no tiene subyacente, inherente, el Om. Es el Om el que da lugar a todo el campo de posibilidades, a toda la diversidad infinita de formas sonoras, de distintos tonos, de distintas frecuencias, de distintas longitudes de onda, todas las formas, ¿no? Digamos, diversidad acústica cósmica es mántrica y proviene de esta raíz sonora, de este Om, que es el sonido como absoluto, por así decir. Y por eso mencioné la expresión que recordaba, es el Om, el Omkara, o Aumkara, el mantra mantrorum, es decir, el mantra de los mantras, porque es origen, causa, semilla, principio. Y mantra mantrorum es una expresión latina
en que deliberadamente pongo mantra en singular, que es palabra sánscrita ciertamente, y mantrorum, que es gramaticalmente hablando el genitivo plural de la palabra mantra en latín, en términos de gramática latina. Por lo tanto es el mantra de los mantras. No hay ningún mantra que no tenga inherente el om, y el om prácticamente siempre precede a mantras diversos, ¿no? Complejos, cadenas mántricas, verdaderos strings mántricos. Y entonces el om, que normalmente se localiza, es universal, es omnipresente, es omnipenetrante, está en todos lados, es ubicuo. Pero en términos de anatomía humana, de anatomofisiología humana, se refiere, especialmente se vincula al ápex, a la corona craneana, a la cúspide del cráneo. Y está en las alturas y proviene justamente de dimensiones más altas, más elevadas, o de dimensiones más internas, más profundas del ser. Ese mantra es, por la razón que estamos señalando, el mantra supremo, el Bija mantra o mantra semilla máximo, ¿no? Inobjetablemente, irrefutablemente. Pero a partir de él se empieza a producir la diversidad sonora, acústica, sonométrica, la diversidad vibratoria de la totalidad del universo y de los universos, de los multiversos. Y entonces se puede examinar y explorar las virtudes de ese mantra supremo solo, isolado absolutamente, pero también podemos tomar otros mantras muy breves, muy cortos, que son también denominados Bija mantranis, o mantras semillas, mantras esenciales, que sin duda derivan del Om y tienen inherente esencialmente al Om, pero ya marcan una diversidad, una diferenciación, una modulación distinta, y si lo pensamos en términos biomédicos y bioenergéticos, algunos de ellos estarían vinculados a ciertas áreas del cuerpo específicas, ya no solamente en la cúspide, en la parte alta, en el ápex craneano de la cabeza ósea, sino que se refieren a órganos en particular, órganos internos o ciertas áreas de la superficie del cuerpo humano, y por supuesto como tienen una consonancia y una resonancia con esos puntos, pueden tener y efectuar una cierta sanación, una terapización, o podríamos decirlo una armonización, ¿no?, de las fuerzas intrínsecas del órgano, que pudieran estar a veces bajo alguna perturbación, algún desorden, alguna demodulación inadecuada, y eso entonces es un efecto muy, muy poderoso. Y también en relación con esto, en conexión profunda con todo esto, hay una obra de Sadhguru Shri Vasant, del sabio indio Shri Vasant, un libro muy inspirado, ¿no? Inspirado también por su propio maestro, que le instruyó sobre esta sabiduría védica multimilenaria, universal. Un texto muy, muy hermoso que se llama, en su versión original en inglés, Homa Therapy, Our Last Chance, ¿no? Terapia Homa, nuestra última oportunidad. Existe ya una versión en alemán, muy cuidada, y versión en castellano, también muy, muy cuidadosa. En este texto, y especialmente en la última edición, en la edición alemana, apareció por primera vez ya este capítulo. Hay 2 capítulos nuevos en relación con las primeras ediciones, autorizados naturalmente y escritos por el maestro, ¿no? Y entonces hay un capítulo relacionado con la resonance, ¿no? La resonancia. Y allí se examinan una serie de puntos muy interesantes respecto al misterio, la ciencia y el arte, ¿no?, del sonido en sus múltiples dimensiones, y en un pasaje determinado, refiriéndose a ciertas prácticas de purificación de la atmósfera y de la mente y de la energía vital del universo, con prácticas con fuegos y con mantras que son muy ancestrales de la humanidad, no solo de la tradición védica transmitida en India, en Bharat. Se dice en un pasaje del libro que es el sonido lo que real y efectivamente cura o sana. Cuando hay algún desorden
cuando hay algún trastorno, alguna patología, patematología, etcétera, etcétera, cuando se produce algún desorden orgánico, funcional, en un ser viviente y particularmente en un ser humano, el sonido puede tener una virtud terapéutica insospechada, asombrosa. Y él destaca eso, y esto es patrimonio de la sabiduría y de la ciencia multimilenaria, y hoy en día en Occidente, en todo el mundo, pero en ciertos sectores de investigación científica dura, fuerte, en Occidente y en muchas partes del mundo, se está llegando a conclusiones y se están redescubriendo, digámoslo así, cosas que ya fueron afirmadas hace milenios, y se están uniendo como los extremos. La antigüedad más remota, que parecía incluso arcaica y tal vez hasta anacrónica, con la postmodernidad y la ultra postmodernidad, y digámoslo en rigor, la actualidad absoluta, el presente aquí ahora, que está logrando despliegue y desarrollos muy interesantes. Pero naturalmente algunas cosas todavía están en un estado incipiente y es necesario desarrollar investigaciones, realizar estudios a nivel sinérgico, ¿no? Se requiere un trabajo de comunidad, ¿no? De equipos, de teams, para poder ir logrando una serie de hallazgos, descubrimiento y redescubrimiento, y que esto pueda constituir un servicio, ¿no? Un servicio para la comunidad, para la humanidad, ¿no? Y para todos nosotros mismos. Y entonces otra cosa que también quiero mencionar, conexo con esto, es que en los textos tradicionales de la ciencia védica y de otras formas de ciencia y de investigación ancestral, de culturas y de sociedades ancestrales, se dice que el sonido el sonido y la vibración original se multiplica en las distintas configuraciones y conformaciones que adquiere el universo manifiesto, el universo sensible, experimentable. Hay una vibración que es la suprema, en afinidad con este Om trascendental, constitutivo de toda la realidad. Hay una vibración que atraviesa todo, que subyace todo, y pareciera que en un lugar, digámoslo así, espacial circunscrito, en donde puede estar localizado, en el caso del ser humano, es en el corazón. Es en el nivel del llamado Anahata Chakra, en la tradición yoguística, ¿no? De la psicología y de la ciencia yoga, de la filosofía yoga, y también de la tradición de la medicina védica o ayurveda. Y entonces allí se plantea que ese chakra Anahata, que corresponde al plexo cardíaco y al área del corazón físico, del corazón más sutil, allí hay una vibración como en estado muy puro, que debe ser descubierta, y que este es un descubrimiento de conciencia, de un status de conciencia y de introspección, de autoscopia, como dicen algunos autores, autoscopía, de exploración de sí mismo. Y brota ese sonido, se puede oír ese sonido. Curiosamente el nombre sánscrito del chakra ese es Anahata, y que significa como el sonido no ejecutado, el sonido que todavía no se ha vertido, no se ha transformado en una modalidad acústica o audible en términos físicos o en términos de física. Es como un sonido potencial, un sonido que está en estado, en potencia, y que no ha pasado a la actualidad. Es un sonido virtual y que se puede transformar en actual y en accesible al oído una vez que se ejecuta mediante un cierto instrumento. El instrumento, por supuesto, musical en este caso es el corazón mismo, ¿no? En un nivel muy interno, y se dice entonces que esa música inaudible, ese sonido no sonoro, paradójico justamente, es el que forma parte de toda la realidad y tiene relación con el núcleo más íntimo, más interno del ser que somos. Entonces, cuando mediante ciertas prácticas, ciertas técnicas, y a la vez también por gracia de la naturaleza y gracia divina, se empieza a despertar este centro, y el sujeto empieza a tener conciencia de sí mismo y conciencia de este sonido,
de esta vibración sonora musical trascendental, que quizás pudiera ser analogada con el sonido o la música en sentido así, allgemeinen, en general, de que hablaban Johann Sebastian Bach, de que hablaba Ludwig van Beethoven y de que hablaba también Wolfgang Amadeus Mozart, cuando dice el universo es pura armonía, sonido, música pura, y cosa también dicha por los órfico-pitagóricos en Grecia antigua, por la personalidad legendaria de Pitágoras, etc. Y entonces cuando se produce el despertar de ese centro y se puede oír esa música, hay como un living stream interno que empieza a oírse, y eso el hecho de escuchar nítidamente, aunque sea por momentos tenues, leves, infinitesimales, es que produce una felicidad inefable, ¿no? Inexpresable, tan intensa, tan profunda, una seguridad y una paz tan extraordinaria que la persona ya puede mantenerse como más confiado en la búsqueda de sí mismo y en su relación con los demás, con los prójimos, con los próximos, con los hermanos y hermanas del universo, y se relaciona mejor con el medio ambiente y el universo, ¿no? Entonces es muy hermoso, y justamente aquí hay en un texto del maestro que yo mencionaba, del maestro Bazant, que dice directamente aquí, el poder divino expresado como sonido, como música interna, es muy sutil, extremadamente sutil. Y entonces, gradualmente, tenemos que devenir o llegar a ser más sutiles nosotros, en la medida en que progresivamente nos conectamos con esta vibración musical, con este sonido interior. Entonces, la mente, manas, o mens mentis, la expresión latina, puede ser entrenada debidamente para ofrecer u ofrendar todas las acciones a la divinidad, al ser divino, tanto extrínseco como intrínseco, porque todo lo atraviesa, ofreciendo las acciones, los pensamientos, los sentimientos a la divinidad, mediante la constante repetición de ciertos mantras. Entonces, con una pequeña práctica, cuando uno comienza ya a escuchar dentro de sí mismo, dice, the unstruck music of the universe, porque el texto original está en inglés, que esa es la traducción de Anahata, el nombre de este chakra, este centro vinculado al plexo cardíaco, es como la audible life stream, ¿no? La corriente de vida sonora audible, ¿no? Internamente, que atraviesa toda la realidad, que nos atraviesa a todos los seres vivientes, sentientes, conscientes. Entonces, en ese momento, cuando ya se empieza a escuchar esta vibración, uno puede, nosotras, que podemos fácilmente concentrar la mente en esa música divina. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, todos los otros sonidos de los deseos, de los apegos, de los miedos, desaparece, y la mente entonces es liberada de toda esa carga, ¿no? De todo ese estrés, ese distress. Genial. Mira, quería pedirte si nos pudieras entregar un mantra dicho por ti, para que tenga la perfección, digamos, para después poder, no sé, si ocupar tu misma voz o otra, para poder trabajar con los niños. Yeah. ¿Se te ocurre algo? Sí, pienso que podría ser uno que ha sido siempre transmitido y enseñado como uno de los mantras más poderosos. Todos son extremadamente poderosos, pero este es muy particularmente poderoso en este momento. Ha sido transmitido para unificar, para unir a los seres vivientes, sentientes, conscientes, existentes de todo el universo, y sintetiza la sagrada partícula mántrica Om, que ya hemos mencionado, que es el mantra de los mantras, el origen de todos los mantras, la causa incluso y el origen, la sustancia original o el germen, la semilla de todo sonido, de toda vibración. Entonces el mantra contiene ese en un comienzo, y luego una modulación, una modalidad de Om
que tiene que ver con esplendor, luz, amor, prosperidad espiritual, material, expansión cósmica, y que expresa una armonía de las energías femeninas y masculinas del universo de una manera muy, muy balanceada, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser un mantra muy interesante para practicar y para estudiar, y es simple porque son 2 partículas nomás, el Om, que acaba, y el Shri. Om Shri. Entonces, la partícula Shri, que tiene una cantidad enorme de sonidos en términos, muchas acepciones en términos técnicos de lengua sánscrita, tiene unas decenas de acepciones, por supuesto que son todas confluentes, todas mantienen una armonía, una unidad de conjunto, y entonces esa expresión generalmente se antepone a cualquier cosa que tiene un rango noble. Por ejemplo, cuando se habla de una escuela filosófica, científica o estética, espiritual, se usa la palabra Shri de antemano. Cuando se habla de una obra clásica, si se habla, por ejemplo, del clásico Bhagavad Gita, ¿no? El canto del Señor, que es una obra sagrada, casi como la Biblia, digamos, en India, que forma parte, en el fondo, de la obra épica monumental, el Mahabharata, del Bhagavad Gita, 18 capítulos. Entonces, esa obra, generalmente cuando se la menciona, también se usa la palabra Shri, Srimad, Sripad, Bhagavad Gita, porque es un nombre que denota nobleza, rango superior, pureza, perfección. Y es también el nombre que se antepone a los nombres de santos, profetas, de maestros. Siempre se usa la expresión Shri, anticipando. También expresa la energía divina, cósmica, de la riqueza, de la prosperidad y de la belleza absoluta del universo. De la armonía como belleza, tanto física como belleza trascendental, metafísica. Entonces, Om Shri me parece una combinación que ha sido por lo demás enseñada, difundida, divulgada por maestros muy avanzados, por seres que son verdaderos superdotados del espíritu, ¿no? y de la inteligencia, y de la inteligencia en todos los sentidos, ¿no? Así es que cantemos ese pequeño mantra. Tú para que quede clarito. Voy a cantarlo 3 veces. Sí. Está bien que es un número muy mágico desde el punto de vista matemático, cabalístico, etc. Claro. Perfecto, entonces vamos a decirlo. Tú me dices si es que hay que volver a repetir el ternario, ¿no? Sí. Om Shri Om Shri Om Shri Om Shri Om Shri Om Shri Tanya Badaha, muchas gracias.